semana. ¿Besaste? Estuve con Seba. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Hablando de visitas guiadas, me hace acordar esto porque es importante. Hoy que se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz, el principal campo de concentración de los nazis en Polonia, por parte del Ejército Rojo, que fue el que libera el campo hace 80 años, ya después sobre lo que iba a precipitar ya el final de la Segunda Guerra Mundial y el triunfo de los aliados. La cuestión es que hoy Javier Milei va a ir a un museo del Holocausto que hay acá en la ciudad de Buenos Aires, sobre la calle Montevideo, y hay muchas visitas guiadas a las escuelas. Si no fueron, vayan o reserven, porque es un museo más que tiene muchísima tecnología para contar lo que fue el horror del Holocausto, y hay incluso una sobreviviente del Holocausto que por inteligencia artificial vos le hablás y te contesta las preguntas que le vas haciendo. Realmente es un museo que está fantástico para entender la historia de lo que fue el Holocausto, y está disponible tanto para visitas guiadas como para visitas individuales mediante reservas. Así que aprovecho y les recomiendo eso. Me acuerdo que una vez el juez Rafecas, a unos chicos que habían ido a una fiesta en Bariloche de egresados y se habían puesto como si fuese una broma, una esvástica, los condenó a ir a hacer esta visita guiada para tomar conocimiento de la historia, y me pareció una medida interesante para tratar este tipo de situaciones que muchas veces tienen que ver con eso, con la ignorancia de la historia. Bueno, Javier Milei, hablando justamente de Milei, volvió, ya esta semana tiene actividad aquí, después de lo que fue su la semana pasada, primero en Estados Unidos y después en Davos, y a la manera de Milei reculó respecto de sus dichos en Davos, donde había hecho una asociación de las parejas gays con la pedofilia, ¿no? Él dijo, tomo un caso particular de una pareja norteamericana que fue condenada porque pareja homosexual que adopta unos chicos a los cuales después viola y hace una serie de abusos atroces, y dice, bueno, llevada al extremo la cuestión de género, dice, lleva al abuso, son pedófilos, son una generalización. Y él dijo, yo nunca dije eso, dice Milei a través de sus redes sociales, supuestas cosas que no dijimos porque nos quieren desprestigiar, dice Milei, y a la vez dice, no se pongan en nuestro camino porque vamos a acelerar, ¿no? Pero hay un Milei ahí que se baja un poco de esta asociación que había hecho tan tremenda entre la diversidad sexual y los abusos. Había generado, el fin de semana hubo una marcha en el Parque Lezama, y además hay una convocatoria este sábado de la comunidad LGTBQ a una marcha que se espera que sea muy masiva. Se baja es una forma de decir, simplemente dice, nos atacan por cosas que no decimos, y se enojó especialmente con Jorge Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que curiosamente digo porque hasta ahora lo que había habido de parte del gobierno de la ciudad era que Clara Mucio, la vicejefa de gobierno, había hablado de una epidemia, como si fuese una enfermedad contagiosa, de gente que, dada la difusión de la ESI y de los derechos transgéneros, etcétera, como que se generaba una epidemia de gente que, culpa de esto, se generaba como un efecto contagio, la difusión de la cuestión transgénero, que según una conversación que ella colgó en sus redes sociales con una médica psiquiátrica norteamericana, en realidad es algo patológico. Bueno, la jefa de gobierno, la vicejefa de gobierno, según el jefe de gobierno, habló a título personal, porque la posición del jefe de gobierno ahora, después de 2 semanas por lo menos de Clara Mucio tuiteando alrededor de esto, como si fuese una enfermedad, dijo que no, que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad inclusiva, diversa, respetuosa, que de ninguna manera eso representa la postura oficial. Milei se calentó y le atribuye este posicionamiento a Jorge Macri a una cuestión electoral. Estamos en el medio de un año electoral en el cual la gran discusión entre los libertarios y el PRO, yo creo que es que donde se juega qué va a pasar con ellos, si van juntos a la elección este año o no, es en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así como en su momento Néstor Kirchner había llegado a la presidencia con el apoyo de Duhalde en la provincia de Buenos Aires, y el kirchnerismo, para hacerse la comandancia del peronismo, decide competir y ganarle a Duhalde en la provincia de Buenos Aires, en aquel momento con Cristina Kirchner contra Chiche Duhalde compitiendo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora la gran discusión es qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad cuna del PRO, gobernada hoy por el primo hermano de Mauricio Macri, y si los libertarios van con una oferta propia a ganarle la capital, bueno, sería derrotar a Mauricio Macri en su propio
propio terreno. Frente a esta situación, Mauricio Macri se siente acorralado y la amenaza es: me voy a presentar yo como candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Pero más allá de eso, lo que sale a hacer Jorge Macri, evidentemente, por posicionamiento electoral, es a discutirle este tema a Milei. Milei se calienta especialmente y le reprocha que está atendiendo en realidad los consejos de Antoni Rubí. Antoni Rubí es un consultor catalán que trabajó para el gobierno de Alberto Fernández muy activamente durante todo el gobierno de Alberto Fernández y después fue contratado por la campaña de Sergio Massa y que ahora está trabajando para Jorge Macri, contratado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según viene reprochándole hace rato todo el campo libertario a Jorge Macri, y volvió a hacerlo ahora Milei. Se calentó y dice que en realidad estos son consejos que le da este consultor a Jorge Macri. De todas maneras, el gobierno va a insistir con esta agenda. Y es confuso porque dice cosas que no dijimos, pero tampoco se retracta de nada de eso. Y lo que parece que sí va a avanzar es un proyecto de ley para eliminar la figura del femicidio del Código Penal, que es la que establece una pena adicional cuando hay odio o violencia de género, cuando tiene que ver con crímenes que cometen los hombres contra sus parejas o sus exparejas. Y en ese contexto, Cuño Libarona, el ministro de Justicia, es el que viene promoviendo esta derogación. Lo hizo con un artículo que publicó el fin de semana en el diario La Nación, y ya se conoce un anticipo de lo que va a ser el paso del ministro de Justicia esta noche por el streaming del Gordo Dan, que es el streaming libertario al cual acuden todas las principales figuras del gobierno y presentan un poco sus versiones más extremas. ¿Qué decía Cuño Libarona? Vos sos varón o mujer y no podés pretender pasar y cambiar tu identidad absurdamente. Estos son unos vivos, los de la cárcel, porque pasan en una cárcel mejor y de paso tienen relaciones con las chicas. Entonces el servicio penitenciario tiene que reaccionar frente a esto. Se acabó la joda del género, ¿viste? Claro. Acá somos todos iguales ante la ley. ¿A quién hay que proteger? A los vulnerables, a los niños, a las personas mayores, y el centro en la familia. No disparates que uno lee en los fallos actuales, donde yo le estoy dando batalla dura, de no, la mujer dijo, y después resulta que son todas denuncias falsas, ¿viste? Me indignan las denuncias falsas en materia de género, producen un daño tremendo. Bueno, él habla de las víctimas de los niños, no habla de las mujeres como víctimas, y lo que le indignan son las denuncias falsas, que por supuesto que son un problema porque rompen la presunción de inocencia y generan problemas por la cultura de la cancelación, etcétera. Pero la verdad es que el problemón es que tenés una mujer muriendo cada un día y medio víctima. Más de la mitad de las mujeres mueren a manos, en situaciones de violencia, a manos de un conocido que fue su pareja o expareja. No es el caso de los varones. Los varones, por lo general, mueren mayoritariamente asesinados entre hombres que no se conocen entre sí. Son situaciones distintas, completamente distintas. Bueno, vamos a ver, Cuño Libarona, hablando además de la familia. Es curioso, porque durante el fin de semana también, dado que es el adalid de la defensa de la familia, muchos empezaron a recordar la trayectoria de Cuño Libarona y cómo llega a ser ministro de Justicia de este gobierno. Quizás los que no vivieron los 90 es una figura que no les remite a nada, pero Cuño Libarona tiene un pasado muy polémico desde su estudio privado, en el cual defendió a Emir Yoma, Mira Yoma, los parientes de Carlos Menem, políticos que fueron acusados de causa de narcolavado. A Mira Yoma era la secretaria de Audiencias, que se le investigó por meter valijas Samsonite con narcodólares, y él traba a partir de eso una relación con Lourdes Di Natale, una relación amorosa con la que era la secretaria de Emir Yoma. Después ella falleció en un accidente, que se investigó en su momento si había sido o no un accidente. Finalmente la justicia estableció que había caído accidentalmente por el hueco de su departamento. Él tuvo, Cuño Libarona, una hija con Lourdes o un hijo con Lourdes Di Natale, pero una pareja que llegaron a tener un hijo. Terminaron muy peleados porque Lourdes Di Natale se convirtió, primero era la secretaria de Emir Yoma. Emir Yoma era como la
cueva por donde pasaban los negocios del gobierno de Carlos Menem, a través de los cuales se pagaban las coimas y había toda una serie de un entramado con figuras que después aparecían ligadas al narcotráfico, etcétera. La cuestión es que la Lourdes Di Natale, de ser parte de ese esquema, después se convirtió en una denunciante, que era una figura clave en algunas de las causas que investigaron al menemismo, por ejemplo, en el contrabando de armas. Con lo cual hubo muchas sospechas y muchas preguntas cuando Lourdes Di Natale pierde la vida cayendo por el hueco de su departamento respecto de si había sido efectivamente o no un accidente. Pero además el estudio de abogado Cunio Libarona defendió a algunos de los narcos más famosos de la Argentina, y además el propio Cunio Libarona defendió a uno de los acusados, los comisarios que quedó metido en el atentado de la AMIA, el comisario Rivelli, y él terminó preso en esa causa, denunciado por Ollarvide, después fue sobreseído por haber supuestamente intentado extorsionar con un video al juez de la causa. Pero quiero decir, es un hombre con un pasado complicado, Cunio Libarona, convertido hoy en el aladid de la defensa de la familia conservadora en dentro del gobierno de Javier Milei, bueno, y dándole forma un poco a ver cómo acomoda, en qué traduce efectivamente este discurso el gobierno nacional respecto de las cuestiones que hacen, las cuestiones de género, la diversidad, las minorías. Esta idea de cambiar muchas de las leyes que protegen a las minorías o protegen especialmente a las mujeres en situaciones de violencia, bueno, ahora viene de la mano de los proyectos que está elaborando justamente Cunio Libarona, dicen defensa de la igualdad ante la ley.